Hola a todos y a todas, yo soy Carla Llamas y estáis escuchando el podcast de La Maleta de Carla. Antes de empezar el podcast, permitidme que haga un poquitín de autopromo. Os comenté a través de Instagram que estaba buscando fórmulas para monetizar este podcast. Mi intención es que el podcast siga estando disponible de forma gratuita en todas las plataformas, pero pues a mí me supone muchísimas horas de trabajo y sí que es verdad que puede que algún día el podcast llegue a estar patrocinado, pero de momento pues hemos encontrado otra solución. No sé si conocéis la fórmula Invítame a un café, a través de la cual puedes apoyar a un creador con el importe de un café, que es básicamente como invitarle a un café simbólico o a un café virtual. Entonces nosotros lo que hemos hecho es eso mismo, pero en vez de invitarme a un café, puedes invitarme a un helado de 1, 2 o 3 bolas. Así que si quieres contribuir económicamente con este podcast y con mi trabajo, solo tienes que ir al blog, a lamaletadecarla.com, ir a la parte de abajo y ahí tienes pues los iconitos de los helados. Y si no, pues oye, siempre tenéis la opción de darme estrellitas, de darme me gusta y de dejarme comentarios, que eso pues también ayuda y hace muchísima ilusión. Ahora sí, empezamos. Os lanzo una pregunta. ¿Deberíamos dejar de viajar en avión? ¿Deberíamos dejar de volar? El podcast de hoy es un podcast en el que llevo pensando y trabajando ya unos meses. Prácticamente desde que empecé el podcast llevo pensando en hablar sobre este tema, pero me parece un tema tan complejo que he tenido pues que documentarme muchísimo, leer bastante, escuchar a científicos, a profesionales hablar sobre este tema y bueno, finalmente sentarme a preparar este podcast y de verdad ya puedo decir con seguridad que es el podcast más difícil que he preparado porque pues cuanto más leía, más quería contar. También he tardado mucho porque, hay que ser sinceros, la información que hay ahí fuera sobre estos temas es compleja. O sea, desgranar un informe técnico sobre emisiones es muy, muy difícil. Y después de preparar este podcast, no sabéis lo que admiro a los periodistas especializados en clima y en medio ambiente que recogen todos esos informes y esos datos y los mastican y los traducen a palabras sencillitas para que pues, la gente de a pie entendamos pues, todo esto mucho mejor. Así que yo solo espero explicarlo lo mejor posible y sobre todo que lo entendáis. Hoy quiero abrir un melón bastante jugoso, creo que es un melón que al abrirlo nos va a salpicar a todos. Hoy vamos a hablar del Flixcam, que es ese término que nació en Suecia de la mano del activista Maja Rosen y que no quiere decir otra cosa que vergüenza a volar en avión. Siendo sinceros, yo ya había escuchado hablar de este movimiento, lo que pasa es que aún no le ponía nombre. Yo me acuerdo perfectamente de Inma, del blog A World to Travel, diciendo que ella había reducido el número de vuelos que cogía al año para reducir su huella de carbono. Y luego también me acuerdo de mi prima Sara, que vive en Suecia, que me comentó una vez que la gente, allí en Suecia, que la gente cada vez se planteaba más dejar de volar por el cambio climático. Y luego, pues evidentemente llegó la activista Greta Thunberg moviéndose en tren por Europa, cruzando el Atlántico para llegar a Estados Unidos, para luego tener que volver a Europa por la misma vía para asistir a la COP25. Y la verdad es que ver a Greta cruzar el Atlántico en barco a mí me hizo pensar bastante, porque yo soy muy del Team Greta, porque al final no deja de ser una joven de 16 años que ha decidido poner en pausa su vida académica para centrarse en algo que considera de extrema importancia más que su educación académica, para darle voz a un problema que nos afecta a todos. Entonces sí, probablemente ha conseguido tener tanta voz porque es joven, porque es mujer, pero sobre todo yo creo que ahí radica la fuerza de lo que hace, y es que su mensaje incomoda a cualquiera, incomoda a políticos, incomoda a ciudadanos de a pie. Y la verdad es que su mensaje me incomoda a mí y eso me encanta. Y a ver, Greta no cruza el Atlántico así porque le guste más o menos ir en barco. Greta lo que está haciendo es lanzar un mensaje. Y probablemente gracias a ella yo me cuestioné una vez más mis hábitos. Yo al verla supe que quería aprender más sobre este tema, que quería grabar este podcast. Y en todo este tiempo leyendo sobre el tema, sobre esta vergüenza, ¿no?, a volar en avión, pues me he sentido a ratos desconcertada, a ratos perdida, a ratos avergonzada por coger un avión. Y bueno, yo creo que como en todo no hay nada como informarse para empoderarse, para entender la situación y así actuar pues acorde a las creencias de cada uno. Pensad que ahora mismo viajar es mi trabajo.
pero vivir de la forma más sostenible posible se ha convertido en mi filosofía. Entonces, aceptar que mi trabajo contribuye negativamente al medio ambiente, pues ha sido algo que me ha costado bastante de asimilar. De hecho, yo creo que todavía lo estoy asimilando. Voy a intentar desglosar todo lo que he aprendido, todas las fuentes, las referencias, ya sabéis que estarán en las notas del podcast en el blog. Y luego al final, con toda esta información que os voy a presentar, os cuento cómo lo veo yo, os daré mi opinión y os daré mi respuesta a la pregunta con la que iniciaba este podcast. Vamos a definir el problema, porque os estoy hablando aquí de avergonzarnos por coger aviones, pero la primera pregunta que creo que tendríamos que responder es ¿qué hay de malo en coger un avión de vez en cuando? Y bueno, la respuesta es bastante sencilla. Los aviones queman combustible y el combustible es una fuente de energía no renovable de la que además más pronto que tarde nos vamos a quedar sin. El combustible produce gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que es uno de los principales gases que contribuyen al calentamiento global y en consecuencia pues al cambio climático. Entonces, en conclusión, coger aviones contribuye directamente al cambio climático. Hasta aquí, con todos estos datos, lo tenemos bastante claro. Y ahora os voy a facilitar unos datos que son de ATAC, que es una organización sin ánimo de lucro que representa a la industria del transporte aéreo y que publicó un informe que os enlazo en el blog con un montón de datos súper interesantes sobre cómo afecta la aviación al medio ambiente. Son datos contrastados con otras organizaciones como el IPCC, que es el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático. Este órgano pertenece a la ONU y básicamente lo que hace es investigar el cambio climático en todos sus ámbitos, no solamente en el ámbito del transporte o de la aviación, y también lo he contrastado con IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Para que os hagáis una idea, la aviación supone un 2% de las emisiones de CO2 globales producidas por la actividad humana, es decir, de todo lo que hacemos los humanos, la aviación supone un 2%. De ese 2%, un 1,3%, que es más de la mitad, es de vuelos internacionales. Un dato positivo, a mí me gusta siempre ver el vaso medio lleno, es que el nivel de ocupación del avión es de una media del 82%, que es mucho más alto que en otros transportes pues que suelen ir más vacíos. Entonces, aunque el avión sea un transporte contaminante, pues al menos se aprovechan los recursos prácticamente al 100%. Si miramos el cómputo global de los transportes, el avión supondría un 12% y el transporte por carretera supondría el 74%. Me gustaría que os quedarais con estos datos porque al final del podcast, con la conclusión final que os voy a hacer, los voy a recuperar. Entonces, evidentemente, las aeronaves actuales son mucho más modernas y limpias que en los años 60, pero también hay que tener en cuenta que ahora volamos muchísimo más. Pensad que en los últimos 30 años viajar e irse de vacaciones a la otra punta del mundo ha pasado de ser un privilegio para unos cuantos a ser algo medianamente abarcable para muchas más personas. Hemos pasado de irnos de vacaciones una vez al año a la playa en Benidorm a hacer escapadas pues una vez al mes a diferentes capitales europeas. De todo esto hablamos largo y tendido en el podcast que grabé con Belén Kaiser dedicado al turismo responsable, pero en líneas generales son varios los factores que tienen que ver directamente con este aumento del turismo. Las nuevas tecnologías e Internet, un cambio también en la mentalidad de la sociedad que ya no solo está pensando en trabajar, que también quiere ocio, que quiere disfrutar, un mayor acceso a la educación, las redes sociales, que evidentemente pues, nos invitan a viajar y sobre todo la bajada de los precios de los vuelos, que ha hecho que viajar en avión esté hoy en día al alcance prácticamente de cualquiera. Entonces, ¿hay alguien intentando frenar o poner solución a todo esto? Pues evidentemente la respuesta es sí, hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones, pero os voy a hablar de la ICAO, que es la Organización Internacional de la Aviación Civil, y esta organización ha creado un paquete de medidas que se llama CORSIA para que las emisiones globales de CO2 de vuelos internacionales no suban, es decir, que se mantengan de forma neutral. Estas medidas son varias, la mejora de la tecnología aeronáutica, como por ejemplo pues, la creación de armazones para los aviones que sean más ligeros, que pesen menos, mejoras en el rendimiento de los motores, nuevos estándares de certificación para los aviones, mejoras operativas en las operaciones terrestres, en el tráfico aéreo, uso de combustibles sostenibles, etc. Entonces ahora solo falta que estas medidas empiecen a implementarse de verdad. Y evidentemente se está trabajando mucho en ello. Pensad que la industria del turismo y del transporte mueve muchísimo dinero. Nadie quiere perder dinero. Entonces, evidentemente se están poniendo las pilas. Lo que no sé es si van tan rápidos como pues, la crisis climática requiere. Porque lo cierto es que las previsiones dicen que si seguimos así,
en 2045 consumiremos entre 2 y 3 veces más combustible que en 2015, porque se espera que el tráfico aéreo crezca un 5% cada año. Y os digo más, el Banco Europeo de Inversiones hizo una encuesta a 28.000 personas residentes en Europa y un 65% de los españoles que contestó a esta encuesta confesó que no estaría dispuesto a renunciar al viaje de sus sueños por el cambio climático. Entonces no pinta que vayamos a dejar de coger aviones. Entonces, mientras los gobiernos, mientras las empresas no se pongan de acuerdo, no pongan medidas, no se avancen mejoras y mientras se dediquen a reunirse en conferencias cuyo resultado es bastante lamentable, pues la sociedad civil, es decir, tú y yo, tenemos el poder de decisión y podemos decidir no volar tanto o priorizar unos transportes por encima de otros. Y uno de esos transportes es el tren. Os comentaba al principio de este podcast que en Suecia a todo esto de avergonzarse por volar se le llama Flixskam. Pero ha nacido un nuevo concepto que es el Taxkirk, que es el orgullo por viajar en tren. Entonces, a raíz de este movimiento, muchos suecos dejaron de coger aviones y empezaron a utilizar su red de transporte terrestre. Y tanto es así que la compañía de trenes sueca SJ batió su registro de pasajeros en 2018. ¿Y esto por qué? Pues básicamente porque los trenes contaminan bastante menos que los aviones. Evidentemente, hay que tener en cuenta que no todos los trenes contaminan igual. Por ejemplo, un tren diésel contamina el doble que uno eléctrico. Y en el caso de ser eléctrico, hay países que obtienen la electricidad de quemar carbón y otros de la energía nuclear, y eso tampoco es lo mismo. Y como las emisiones se calculan por pasajero, otro factor determinante es si el tren va lleno o va medio vacío. Si va lleno, pues evidentemente serán menos emisiones por pasajero. Sea como sea, la Agencia Europea de Medio Ambiente analizó las emisiones de dióxido de carbono procedentes del transporte de pasajeros y publicó los resultados haciendo una estimación de emisiones por pasajero y kilómetros recorrido. Y la conclusión es muy clara. El tren es el transporte menos contaminante, seguido del autobús. Los más contaminantes serían los barcos y el avión. Y el coche estaría más o menos en el medio, dependiendo de cuántos pasajeros viajen. Entonces, sí, una solución es coger el tren. A lo que quiero llegar con todo esto es que yo creo que debemos empezar a plantearnos que coger aviones para trayectos de 1 a 2 horas que están bien conectados por tren, pues no debería ser una opción. En España tenemos un ejemplo muy claro que es Barcelona-Madrid, un trayecto que el AVE cubre en 2 horas y media y que en avión es 1 hora. Y yo creo que el precio ya no es una excusa. O sea, el pasado mes de enero de 2020 se inauguró la venta de billetes de Avlo, que es el AVE Low Cost, y básicamente estos trenes tienen un 20% más de plazas que los trenes que ya había y se va a cobrar por servicios adicionales, como en los aviones, como las aerolíneas low cost. De esta forma ya podemos acceder a comprar billetes a unos precios más económicos, más competentes en el mercado, en los trayectos entre Barcelona y Madrid, y yo espero que pronto se aplique a todos los trayectos en España. Y aquí la clave está en que si un trayecto de avión y otro de AVE Madrid-Barcelona nos cuestan lo mismo, pues que escojamos el que menos emisiones lanza a la atmósfera, que al final, como todo, es una cuestión de escoger y de priorizar. Hasta hace poco, antes de que saliera el Avlo, el AVE Low Cost, sí que era bastante habitual encontrarse pues billetes de avión Madrid-Barcelona bastante más económicos que el tren, pero yo creo que ahora es una competencia real y creo que lo tenemos que aprovechar. Ahora quiero hablaros de otro tema, es que en los últimos meses hemos empezado a oír hablar de programas de compensación de emisiones, pero que no se engañen porque los programas de compensación de emisiones llevan existiendo muchos años, décadas incluso. Entonces, para los que no sepáis lo que son estos programas, lo primero que voy a hacer aquí es contaros pues qué es exactamente la compensación de emisiones. Explicado de forma sencilla, es una estrategia que consiste en calcular la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de un vuelo y en base a esa cantidad invertir en proyectos que absorban pues, ese carbono de la atmósfera. Es decir, pues, intentar revertir el daño causado contribuyendo a causas verdes como por ejemplo plantar árboles. Con todo esto, básicamente lo que se intenta conseguir es que las emisiones sean neutrales, que todos los gases que emitimos por un lado sean compensados por otra vía. Muchas empresas ofrecen ya estas opciones, bien sea porque ellos mismos compensan las emisiones o porque ofrecen al consumidor que aporten una cantidad extra para esa compensación. Entonces, aunque es una iniciativa que a priori puede parecer una solución,
En el año 2017 la Comisión Europea publicó un informe en el que afirmaba que el 85% de los programas de compensación de emisiones bajo el Protocolo de Kioto habían fracasado a la hora de reducir emisiones. Y según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, la compensación de emisiones no es más que un parche, un mecanismo que desvía esfuerzos para alcanzar el objetivo real. De hecho, Andrew Murphy, que es el director del Departamento de Aviación de esta federación, dijo, y cito textualmente, que las aerolíneas paguen a otros para poder seguir contaminando no es la solución al problema climático de la aviación. Décadas de crecimiento sin control de las emisiones son la prueba de que tenemos que dar un paso al frente y regular el impacto de la aviación, acabando con los privilegios fiscales del sector y haciendo obligatorios los combustibles limpios. Confiar únicamente en la compensación de emisiones no solventará el problema y en vez de eso, la Unión Europea tiene que poner en marcha acciones como nuevas tasas de combustible, dejar de financiar al sector y dejar de apoyar la expansión de aeropuertos. A ver, es que realmente, si lo pensamos bien, yo ahora me compro un vuelo con una aerolínea que tiene un programa de compensación de emisiones. Pero si me paro a pensarlo bien, ¿a dónde va ese dinero? ¿A qué proyecto? ¿Es un proyecto realmente sostenible? ¿Se están compensando realmente mis emisiones tal y como me están prometiendo? ¿Quién me lo garantiza? ¿Dónde puedo ver? ¿No? ¿Cómo puedo saber exactamente que eso está pasando? En mi opinión, y esto es una opinión personal, todo esto de la compensación de emisiones es algo demasiado etéreo. Es como una promesa que no sabes si se va a cumplir de verdad. Y evidentemente con esto no quiero decir que no haya proyectos reales que se estén haciendo bien, pero sí que tengo la sensación de que se está vendiendo como algo instantáneo, como una satisfacción instantánea. No te preocupes de lo que contaminas porque, oye, pagas €1 extra y ya está, ya no cuenta. Y si cogemos el ejemplo de plantar árboles, los árboles tardan muchos años en crecer. De hecho, tienen que pasar entre 15 y 35 años para que alcancen la capacidad de absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Total, que si pago por un programa de compensación de emisiones que planta árboles, mis emisiones de 2020 se van a compensar mínimo en 2035. Entonces, cuidado con eso. Entonces, a la conclusión a la que yo llego con todo esto es que el primer paso es reducir, buscar alternativas siempre que sea posible y, oye, en el caso de que tengas que coger un avión, pues siempre puedes optar por estos programas de compensación de emisiones, pero antes de coger cualquier cosa, investiga, busca programas que te llamen más la atención por lo que sea, que te convenzan, que te transmitan más confianza. Investiga de verdad dónde está yendo tu dinero, porque aunque sí que pienso que esto es un parche más que una solución, creo que hay muchos proyectos que están haciendo realmente las cosas bien y pues la clave es investigar y saber y estar convencido al final cuando deposites tu dinero en un proyecto de que lo que estás haciendo pues es lo correcto o lo que tú consideras que es lo mejor que puedes hacer en ese momento. Aprovecho también para pediros que si conocéis programas de compensación de emisiones que os transmitan confianza, que os gusten, que hayáis probado, que conozcáis personalmente incluso, pues que me lo dejéis en comentarios porque es algo que realmente me interesa. Aquí me gustaría hablaros de EcoPassenger, que es una herramienta online que calcula el consumo de energía, de CO2 y de emisiones atmosféricas de escape de aviones, coches y trenes de transporte de pasajeros. Entonces, básicamente, si os pica la curiosidad, entráis en esta herramienta y podéis calcular con qué transporte para el trayecto que vais a hacer estáis contaminando menos. También hay otra herramienta muy similar, que es la calculadora de emisiones de la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional y que hace una función bastante similar. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que ha llegado ya la hora de dar respuesta a la pregunta de este podcast. ¿Deberíamos dejar de viajar en avión? Y yo imagino que si habéis llegado hasta aquí escuchando, ya os habréis podido formar una opinión en base a la información que os he ofrecido. Y ahora me gustaría que pausaras momentáneamente este podcast, solo momentáneamente, y que te vayas a la plataforma desde la que me estás escuchando, que te vayas al blog, que te vayas a mi última foto en Instagram y que me des tu feedback, que me cuentes tu opinión. Yo quiero saber qué opinas tú, qué crees que deberíamos hacer, qué está en nuestras manos. Me gustaría que abramos debate y sobre todo me gustaría saber a qué conclusiones habéis llegado vosotros escuchando este podcast y cuál es vuestra opinión. ¿Deberíamos dejar de volar? Y ahora te voy a dar yo mi opinión. Entonces, ¿creo que deberíamos dejar de viajar en avión? Pues no.
Para mí sería imposible pensar eso. A mí poder volar me ha dado la oportunidad de viajar a lugares lejanos que me han abierto a nuevas experiencias, que me han enseñado cosas que jamás hubiese aprendido de otra manera, y viajar me ha enseñado pues eso, otros horizontes, me ha regalado momentos inolvidables y encima se ha convertido en mi trabajo. Y para mí es el mejor trabajo del mundo. Además, el avión pues es un medio de transporte que nos facilita la vida a muchísimos niveles. Lo que sí te voy a hacer es otra pregunta. ¿Hace falta que cojamos tantos aviones? ¿Hace falta que hagamos una escapada en avión al mes? Y para mí quizá esa sería la pregunta que deberíamos hacernos, porque para viajar no hace falta irse a la otra punta de Europa constantemente, ni tampoco a la otra punta del mundo. No sé si te acuerdas de que al principio del podcast te he dicho que recuperaríamos unos datos ahora al final. Los datos son que del sector transporte, la aviación representa un 12% de emisiones globales, mientras que el transporte por carretera representa un 74%. Y creo que esto nos tiene que servir para poner en perspectiva los datos y ser conscientes de que, pues sí, quizá tenemos que coger menos aviones o buscar alternativas, pero también tenemos que dejar de utilizar el coche para todo, porque la aviación representa un 12%, pero es que el transporte por carretera es un 74%, es que la diferencia es muy grande. Y bueno, yo creo que la crisis climática no es solamente la consecuencia de coger aviones, de usar bolsas de plástico, de coger el coche de vez en cuando. La crisis climática para mí tiene mucho que ver con nuestro modelo de consumo, con esa idea egoísta y egocéntrica de que el mundo y sus recursos están aquí para servirnos y que podemos hacer lo que nos plazca con ellos. Entonces yo pienso que si queremos revertir los efectos de esta crisis o por lo menos frenarlos, tenemos que moderar nuestro consumo en todos los ámbitos. Y evidentemente es súper injusto que seamos nosotros los ciudadanos los que tengamos que tomar ciertas decisiones o limitarnos en ciertas cosas que nos hacen tan felices como coger un avión a la otra punta del mundo o hacer una escapada al mes a una capital europea. Pero es que el planeta nos lo está pidiendo a gritos. Y es injusto que no se haya puesto límite a todo esto antes. Es injusto que los científicos sepan de todo esto desde hace años y ahora estemos empezando a abrir los ojos y las orejas. Y es injusto que políticos y empresarios se permitan el lujo de asistir a conferencias por el clima en sus jets privados, que cojan aviones todas las semanas para ir aquí y allá, y que aquí estemos tú y yo rompiéndonos los sesos para reducir nuestras emisiones. De verdad, es muy injusto. Y no solamente para personas como yo que nos dedicamos a esto de los viajes, para personas como tú que te gusta viajar, que por eso escuchas este podcast, supongo, es injustísimo que tengamos que limitar, ¿no?, esas ganas de conocer mundo o que tengamos que buscar otras vías. Pero yo creo que en esto tenemos dos opciones. Una es sentarnos a esperar que nuestros políticos y empresarios tomen acción, o tomar acción individual y al menos saber que estamos haciendo algo al respecto. Y pues en mi caso, quedarme de brazos cruzados a esperar nunca fue una opción. Yo personalmente no voy a dejar de coger aviones, no voy a dejar de viajar a lugares lejanos, pero sí que voy a intentar medir mucho más los aviones que cojo. Igual que cuando empecé a observar mis residuos, lo primero que he hecho es observar los viajes que quiero hacer en 2020. Y en ese sentido voy a limitar los vuelos que coja todo lo que pueda. Voy a priorizar el transporte terrestre, como ya hice en Tailandia, donde pues teniendo la oportunidad de coger aviones de Bangkok a Chiang Mai o de Bangkok a Phuket, pues cogimos autobuses. E igual que cuando empecé a observar mis residuos, pues acabo de empezar a documentarme, acabo de empezar a aprender, y todo esto que he aprendido en estos meses lo quería compartir con vosotros. Otra de las cosas que voy a hacer es priorizar destinos cercanos a los que pueda llegar en transporte terrestre. Por ejemplo, hace poco hemos estado en Granada, en Cartagena, en Murcia, en lugares increíbles como la Geoda de Pulpí en Almería. Me planteo viajar a París en tren, desde allí coger el Eurostar a Londres, quiero hacer el Transiberiano y no sé, hacer que mis viajes no sean solamente llegar al destino y tacharlo de una lista, sino que el trayecto en sí forme parte de la aventura. Yo creo que no puede ser lo mismo sobrevolar Rusia que recorrerla kilómetro a kilómetro, ¿no? Entonces, al final no creo que se trate de dejar de volar de forma radical, al menos yo no voy a hacerlo. Esto es como cuando empecé a viajar sin plástico o empecé a reducir mis residuos en casa. No pasan 24 horas y ya lo sabes todo y lo haces todo perfecto.
Yo me tomo esto como un reto creativo de buscar destinos alternativos, formas diferentes de viajar y que si al final cojo un avión para ir a Ámsterdam, pues no quedarme solo un fin de semana, aprovechar y quedarme un par de semanas, conocer bien el país y que ya que he hecho el gasto de combustible, ya que he liberado ese CO2 en la atmósfera, al menos volverme a casa con la sensación de haber aprovechado bien el viaje. Empezaba el podcast diciéndoos que este había sido sin duda el podcast más difícil de preparar y lo acabo convencidísima de que ha sido el más difícil porque de verdad incluso estaba grabando el podcast y estaba leyendo cosas nuevas, tenía que reeditarlo, ha sido muy complicado y probablemente lo que estoy grabando hoy y lo que se está publicando hoy dentro de un año probablemente piense cosas diferentes o haya aprendido un montón de cosas diferentes. Quizá muchos de vosotros sepáis cosas que yo no sé, así que bueno, espero que me las dejéis en comentarios y la verdad espero que de este podcast salga un debate, surja un debate de lo más constructivo, de lo más positivo, de lo más motivador, pues para que entre todos aprendamos y sigamos mejorando y sigamos fomentando el turismo sostenible, el turismo responsable, el turismo consciente. Espero que este podcast os haya gustado, que si habéis llegado hasta aquí lo acabéis sabiendo algunas cosas nuevas. Yo definitivamente he aprendido un montón preparándolo y me encantaría que abriéramos el debate en redes sociales y en los comentarios de Apple Podcast y de iVoox. Gracias también porque si habéis llegado hasta aquí es porque estáis involucrados y aunque este sea un tema que también os incomode, no estáis dispuestos a que eso os frene a la hora de hacer cosas por el planeta. Y ahora sí, me despido. Ya sabéis que podéis encontrarme en Instagram, @lamaletadecarla, en el blog lamaletadecarla.com y que si queréis escribirme un mail, pues podéis hacerlo en info@lamaletadecarla.com. Hasta la semana que viene.